Bien, bueno, continuamos. El jurado de enjuiciamiento está consagrado constitucionalmente en el artículo 115 de nuestra Constitución y fue incorporado en la reforma del 94 conjuntamente con el Consejo de la Magistratura, ¿sí?, con la misma finalidad y objetivo que este otro organismo, Consejo y Jurado, van de la mano, ¿sí? Yo suelo decir que el jurado de enjuiciamiento depende en cuanto a su funcionamiento, ¿sí?, del Consejo de la Magistratura. En realidad, el jurado de enjuiciamiento no tendría razón de ser si no existe el Consejo de la Magistratura. Profe, Sí. ¿se está grabando la reunión? Sí, yo lo puse a grabar, ¿eh? Acá me está diciendo que se está grabando. Ok. Bueno, entonces, como le decía, ¿sí? ¿Por qué? Por cómo está articulado, digamos, nuestra Constitución. En realidad, el jurado de enjuiciamiento sí o sí necesita de una actividad previa del Consejo de la Magistratura. ¿Vamos bien? Ahora, ¿cuál es su naturaleza? La naturaleza es de contenido político. La decisión que van a tomar en cuanto a sus funciones de carácter político, más allá que de alguna manera parecería ser un proceso judicial. ¿Por qué? Porque van los magistrados que van a ser llevados al jurado de enjuiciamiento, van a tener para sí todas las garantías del debido proceso. Pero bueno, si bien parece un juicio, y en la dinámica parece un juicio, ¿sí?, va a ser un acto de naturaleza política y no jurídica. No, y no judicial, perdón, o jurisdiccional. ¿Sí? La finalidad, por supuesto, es la de proteger los intereses y una buena y correcta administración de justicia. Castigar las conductas inadecuadas de los magistrados de los tribunales inferiores. Todas aquellas conductas que nos lleven a la rectitud y al decoro, ¿sí?, que hacen a la magistratura, a la investidura de magistrado. ¿Sí? Esta es la finalidad. Ahora bien, el jurado de enjuiciamiento, ¿sí?, como les dije, nace y es reglamentado por una ley que van a ser reglamentadas conjuntamente con el Consejo de la Magistratura. Fue reglamentado con aquella ley originaria 24937 y su correctora 24939, y también luego fue modificado por la reforma legal del año 2006 de la ley 26.080. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes lean la 26.080, no solamente leerán la reglamentación del Consejo, sino del jurado de enjuiciamiento. En este aspecto, la ley, la 26.855, esta que fue declarada inconstitucional en algunos de sus artículos, no modificaba absolutamente nada del jurado de enjuiciamiento. Así que las críticas a esa ley la terminaron con el Consejo de la Magistratura, ¿no? Ahora bien, para no perder más tiempo, me parece que sería bueno que empecemos a analizar un poquito, ¿sí?, el articulado constitucional, el artículo 115. ¿Sí? Vamos a intentar analizarlo también como hicimos con el 114, por párrafo. ¿Sí? Vamos a ir desmenuzándolo, leyéndolo de manera espaciada, en voz alta, así podemos comprenderlo, ¿sí?, e internalizarlo. Y bueno, y voy a ir más o menos desarrollando algunos conceptos que hacen a cada párrafo del artículo. ¿Parece bien? Tomás, ¿querés seguir leyendo?
Dale, profe. Artículo 115. Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el artículo 53, por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Muy bien, a ver, este primer párrafo marca muchísimas cosas. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto y la finalidad del jurado de enjuiciamiento? Destituir a los magistrados de los tribunales inferiores. A mí me gusta aclarar que en realidad no es la única finalidad destituir, sino llevar adelante un proceso político mediante el cual puede llegar a aparejar la destitución de los magistrados de los tribunales inferiores. Porque si nosotros marcamos así como que el fin es destituir, únicamente parecería que la destitución se alcanza con el pedido de juicio político elevado por el Consejo. Entendemos que esa no es. Tiene que ser un órgano independiente, por eso lo hace el mismo Consejo, que es el que acusa, para quitarle todo ese tipo de subjetividad que puede llevar o tener como consecuencia de la investigación previa, ¿sí? Pero entiendo yo que puede haber dos tipos de resoluciones: destituirlo o confirmarlo en su puesto. Si no, ¿qué tipo de debido proceso o de defensa en juicio en cuanto a como principio rector, ¿no? Aclarando que no es un juicio, sino podemos decir que es un juicio de contenido político. ¿Marca eso? Bien. Otra cuestión que nos marca este párrafo son los estamentos de dónde van a provenir los miembros integrantes del jurado de enjuiciamiento. Y acá vuelve a repetir la fórmula del Consejo, al menos en la primera parte de esto que parecería del Consejo de la Magistratura, que eran los más relevantes, los más importantes. ¿Sí? Representante proveniente de los órganos políticos producto de la elección popular, jueces federales y abogados con matrícula federal. ¿Vamos bien? Y también, acá habla de equilibrio. ¿Nos dice algo del equilibrio? No, no nos dice nada. Pero también lo que nos dice cuáles van a ser las causales taxativas, digo yo, que pueden dar lugar a esta destitución. ¿A dónde nos vuelve a remitir? Al artículo 53, igual que al juicio, las que son las del juicio político, las mismas que mencionaba para los magistrados de la Corte: mal desempeño, crímenes comunes, ¿sí? Y delitos en sus funciones, a la cual nosotros le agregamos, y en base al 110, esta causal autónoma, que es la faz negativa de la buena conducta que requiere para mantener el cargo. ¿Sí? Segundito, ¿eh? Disculpen, un incidente doméstico. ¿Sí? Bueno, son las mismas causales, dijimos la del artículo 53, más esta causal autónoma del artículo 110, que era la faz negativa del requisito que imponía
para durar en el cargo, que era la buena conducta, que lo hablamos el lunes nosotros esto. No creo que haya alguna duda al respecto, y si lo hay, lo pueden formular ahora. Bueno, creo que no. Todo esto, ¿sí?, es lo que marca el artículo, el primer párrafo de 115. ¿Podrás continuar? Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado, pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Bueno, a ver, hay algunas cuestiones que marca esto y que yo quiero remarcar. Lo primero que marca que la resolución es irrecurrible. No me voy a olvidar de esto, lo voy a dejar para dentro de un ratito, ¿sí? Cuando termine de decir esto, que me parece de menor relevancia, ¿no? En cuanto a que, si bien el efecto de esto, a diferencia del juicio político, ¿sí?, el único efecto que va a tener es la de destituir a los magistrados de su cargo. No da la posibilidad, como sí lo da el juicio político, de la inhabilidad para ejercer cargos públicos. Con lo cual, ¿qué implica esto? Un juez que ha sido destituido mediante el jurado de enjuiciamiento podría postularse o concursar, ¿sí?, nuevamente para asumir el cargo de juez. Sí, no habría ningún problema. Tal vez el problema radicaría en el peso que pueda llegar a tener esta destitución, ¿sí?, en la presentación de antecedentes y oposiciones, como una carga negativa. Pero digamos, no estaría la posibilidad, o no estaría vedada la posibilidad de que se pueda presentar un nuevo concurso, que salga en la terna vinculante, y que el presidente lo elija, y que a la vez el Senado le preste el acuerdo. Podría. Extremo que, con el juicio político, si además le agregan el accesorio de la inhabilidad para ejercer funciones públicas, ese funcionario por juicio político no podría volver a ejercer una función pública. ¿Vamos? Y dice, ese es el único efecto. Ahora, no obstante eso, ¿sí?, si esta causal a la vez trajo aparejado un disvalor en el derecho ordinario, no digo un valor negativo, o puede ser sometido a un proceso ordinario, seguramente, digamos, una cuestión no es excluyente de la otra. Van por vías paralelas, porque el procedimiento ordinario ya es una función jurisdiccional del Estado. Y esto, si bien se presenta como un juicio, es una decisión política. ¿Se comprende? Bien. Ahora vamos a la primera parte de este párrafo, que dice que su resolución, o su, digamos, solución, o su decisión, dice, creo más precisamente, su fallo, nos habla, será irrecurrible. Acá nos tenemos que meter un poquito en materia de derecho procesal. Yo sé que ustedes no vieron derecho procesal por la altura de la carrera que está, y además les cuento que de acá además las próximas clases que yo dé, con los temas que me toca, vamos a meternos bastante en derecho procesal. Por ahí algunos cuentan con algunas ventajas que otros no. Entonces, cada vez que habilito un tema esto, voy a dar un pantallazo general para que entiendan todo de qué estamos hablando. ¿Sí? Primero, dice su fallo será irrecurrible. Esto de irrecurrible es que no puede interponerse ningún recurso. Irrecurrible es la imposibilidad de recurrir una decisión.
Ahora el tema es que es un recurso. Un recurso, básicamente, voy a ser muy sintético, por ahí hay alguna falencia en la definición, pero es para que ustedes puedan comprenderlo, ¿sí? Es una herramienta o un remedio procesal para remediar, para solucionar una decisión o una resolución, para la redundancia, judicial, porque entiendo que es injusta, o porque entiendo que es ilegal, o porque entiendo que no se ajusta al valor justicia o a la administración de justicia. ¿Sí? Ahora bien, dentro de los códigos de procedimiento vamos a encontrar varios tipos de recursos y cada uno de esos recursos apuntan a situaciones diferentes. ¿Sí? Un recurso es una revisión que se pide de algo, que se puede pedir al mismo órgano que dictó la resolución, a un órgano de igual jerarquía en grado de paridad o a un órgano superior. Depende qué es lo que quiera yo, o que se revea, con la intención, obviamente, de que se modifique. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces vamos a encontrar recursos de revisión, de reposición, de apelación, de casación, recurso ordinario federal, recurso extraordinario federal y alguno otro, depende cuál sea el ámbito de aplicación, el fuero al que me estoy refiriendo. ¿Sí? Esto es un recurso, básicamente. ¿Se entiende lo que es un recurso? Esto es derecho procesal. Ahora vamos a aplicar estos conceptos a este artículo constitucional que nos dice que su fallo es irrecurrible. ¿Qué quiere decir? Que a la decisión que toma el jurado de enjuiciamiento, sea por mantener o por destituir al magistrado, no es pasible de revisión. Es definitivo. ¿Bien? Profe, o sea que hace cosas jugadas el fallo. Exacta. A ver, según nosotros nos guiamos del articulado constitucional, tenemos que decir que hace al estado de cosa juzgada, aunque el estado de cosa juzgada apunta a la función jurisdiccional. Pero sí, podemos decirlo. El concepto de cosa juzgada hace una función jurisdiccional. Pero la verdad es que la doctrina y la jurisprudencia de la Corte, ¿sí?, por ahí no en la aplicación de este artículo, pero que en otros casos viene ampliándose y sobre todo, porque a ver, también tenemos que entender que esto es una cuestión política, como vengo sosteniendo. Venía sosteniendo o viene ampliando que esto de cuestiones políticas no justiciables ya quedó un poco en desuso y que el Poder Judicial siempre va a poder revisar tanto los actos de gobierno, las normas jurídicas, en base a dos principios que son transversales a todo nuestro ordenamiento jurídico, partiendo desde la Constitución. Son principios constitucionales. ¿Qué principios siempre van a poder o puedo pretender que se revisen? El principio de legalidad y el principio de razonabilidad. ¿Sí? No lo vimos todavía, pero también un pequeño adelantamiento. ¿Qué es esto del principio de legalidad? Sintéticamente es más complejo de lo que yo voy a decir, pero no voy a desarrollar el concepto entero porque tenemos para 4 horas más tal vez. ¿Sí? El principio de legalidad es lo que dice la norma jurídica que se debe hacer. Cómo está reglamentado las acciones, los motivos,
los derechos, es el derecho a defensa. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de principio de legalidad en cuanto a materia de jurado de enjuiciamiento, estoy refiriéndome si a ese magistrado que se lo está acusando y que fue llevado a un jury de enjuiciamiento, ¿sí?, fue hecho en base a las causales taxativas que dispone el artículo 53 más la autónoma del 110. No me alcanza la voluntad del Consejo levantando la mano, enjuiciándolo, si eso está motivado en una causal que no menciona la Constitución, ya sea por una extensión que se le hace a la interpretación, por una analogía. No me sirve. Porque si por más que se junten las voluntades y se lleva al jurado de enjuiciamiento, si es por una causal que no está prevista, es inconstitucional. Entonces, una norma como esto que dice que es irrecurrible, ¿sí?, no podría ser el fundamento de la imposibilidad de oponer un recurso porque se falla al principio o se falta al principio de legalidad. Porque eso ya está viciado desde el origen. ¿Se entiende? De la misma manera, va a entrar a conjugar el principio de razonabilidad. Haciendo también una pequeña definición insuficiente pero rápida, podemos decir que el principio de razonabilidad es una adecuación de medios afines. Que debe coincidir mínimamente la causal por la cual se invoca y se lleva al magistrado al jury de enjuiciamiento con los fundamentos de esa destitución o con la prueba producida en ese proceso de destitución. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez se lo acusa, sí, y una de las causales previstas, el magistrado ejerce el derecho de defensa, de todas las pruebas surgen que no hay responsabilidad de ningún índole, que actuó bien el magistrado, que no se excedió, y así todo el jurado de enjuiciamiento lo destituye, no es razonable. ¿Sí? O se invocan pruebas inexistentes, o lo que sea. Entonces yo digo más allá. ¿Por qué? Digo, acá hay colisión de principios constitucionales. Estos principios de legalidad y razonabilidad que son transversales a todo nuestro derecho positivo y que nacen de los principios del artículo 14, 18, 19, 28 de nuestra Constitución, 16 si quieren meter también, ¿sí?, no pueden ser violentados por este término que dice que el fallo será irrecurrible. Porque es tan constitucional uno como el otro. ¿Se entiende? Entonces, yo sostengo que más allá que diga este párrafo que es irrecurrible, podría proceder algún tipo de recurso, algún recurso extraordinario federal, para ser claro. ¿Por qué? Porque se estarían violentando principios constitucionales. Y esto le va a cerrar un poquito mejor cuando en próximas clases veamos el recurso extraordinario. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda o comentario? Profe, entonces, ¿cómo se implementaría la legabilidad y la razonabilidad de la acusación? Si no se puede, si es irrecurrible. Mira, vos ahí, más allá que sea irrecurrible,
te notifican de la decisión destitutiva, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ir con un recurso de hecho, ¿qué haría yo como abogado, no? Esto es lo que haría yo como abogado. Abogado del juez destituido. Voy con un recurso directo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, diciendo, este fallo es ilegal o es irrazonable, o es ambas cosas, y volcaría mis fundamentos y argumentaría por qué, y en ese caso la Corte podría declararlo inadmisible de entrada, porque es una de las facultades que tiene la Corte, invocando este artículo, podría hacerlo, esto que es irrecurrible, o podría decir, sí, mira, lo que dice Mariano me parece que algo de razón tiene. Vamos a ver de qué se trató. ¿Sí? Y va a decirle, a ver, le correrá traslado del jurado de enjuiciamiento, a ver, explíquenme esta situación. O al Consejo de la Magistratura también, ¿no? ¿Cómo es que lo llevaron a juicio al magistrado por una causal que no está prevista? ¿Cómo es que lo han destituido? Contestará el traslado y la Corte resolverá. Porque acá hay colisión de derechos constitucionales. Colisión entre la norma y un principio transversal a todo nuestro derecho positivo. ¿Está? Más allá que, a decir la verdad, este término de irrecurrible cierra la puerta, ¿no? Que nosotros como abogados busquemos endijas, busquemos luces para meternos ahí, es otra cosa. Pero esa es nuestra tarea de abogados y abogadas. Claro, porque como aparentemente es como si te cerrara todas las posibilidades, te cercara, ¿no? Pero sigue habiendo posibilidades. Pero, a ver, lo que yo digo, tiene lógica, ¿no? Es razonado también, no es que lo tiro porque es así, ¿no? Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros como abogados y abogadas, buscarle dónde está el déficit, de dónde me puedo agarrar para... ¿Está claro? Bien, ¿alguna pregunta y o observación? Ya falta poquito, los veo cansados, los veo ya agotados. Ya vamos, ya queda poquito, nos quedan 2 parrafitos y media hora más. No, media hora no, vamos a hacerlo más rápido. Tomás, vamos al tercer párrafo. Corresponde archivar las actuaciones y, en su caso, reponer al juez suspendido, si transcurrieron 180 días contados desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción, sin que haya sido dictaminado el fallo. Bueno, pero acá este artículo, en este párrafo en particular, plantea, ¿sí?, un plazo de procedimiento y al mismo tiempo un plazo de caducidad. ¿Qué quiere decir la caducidad? La caducidad lo que marca otro término procedimental, ¿sí?, es el fin de la acción por el paso del tiempo. No el fin del derecho, de la acción. El derecho lo podés seguir conservando, pero por ahí no tenés la acción para llevar adelante esta intención destitutiva que vos tenés, más que vos, que el Consejo tiene. ¿Sí? Acá le marca 180 días. Como veremos nosotros, cuando hablemos al finalizar el articulado, un poquito haciendo mención de este procedimiento, cómo se lleva adelante y los plazos, ¿sí? Lo cierto es que muchas veces hay distintas argucias, se piden prórrogas, pueden llegar a caer algún imponderable como pasó el año pasado, que se paralizó toda la administración
administración de justicia, al menos temporalmente, ¿sí? O vaya a saber cuáles son los vericuetos y situaciones improbables o probables que puedan pasar. Entonces le dice, y le da un plazo, jurado de enjuiciamiento, vos tenés desde el momento que comenzó este proceso destitutorio, destitutivo, hasta ahora ya lo sé, como más les gusta a ustedes, ¿sí? Destituyente, ahí está, este proceso destituyente, ¿sí? Tenés 180 días, y en esos 180 días tenés que tener una resolución. Si no tenés una resolución, tenés la obligación de reponer al magistrado en su cargo. Porque algo no hiciste bien. Los plazos te daban de sobra. ¿Está bien? O sea, tiene 180 días. Por más que lo tengan contra las cuerdas al magistrado, ¿sí? Y ya no tenga, digamos, de dónde agarrarse, al día 181 se te cayó el proceso. ¿Sí? Lo repones, no podés volver a llevarlo por ese mismo hecho a un nuevo acusación, ¿sí? Por un nuevo hecho que configure la misma conducta o la misma causal, pero por ese hecho ya no. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos al último párrafo. En la ley especial a que se refiere el artículo 114 se determinará la integración y procedimiento de este jurado. Bien, perfecto. A ver, volvemos a decir. El primer párrafo nos marcaba los estamentos, ¿sí? Provenientes de los órganos políticos, ¿sí? Jueces federales y abogados federales. Y en el cuarto párrafo nos remite a la ley. ¿Qué ley? La misma del 114, con las mismas características, con mayoría absoluta. Es así que la primera ley, la 24937, consagró que tendrían que ir 3 legisladores, ¿sí? 3 jueces y 3 abogados de matrícula federal. ¿Bien? Y que acá sí había una integración igualitaria, no solamente equilibrada, igualitaria. ¿Sí? Los legisladores iban a ser un senador por la mayoría, un senador por la minoría y un diputado por la mayoría. Los magistrados iba a ser un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acuérdense que en el Consejo también estaba el presidente como presidente de la Corte, como presidente del Consejo, haciendo un paralelismo, ¿sí? Y 2 jueces de cámaras federales, ¿sí? Y después teníamos los 3 abogados que iban a ir, uno por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y 2 abogados en representación de la matrícula federal, ¿sí? Con domicilios en el interior del país. Para que haya una representación, digamos, más territorial, en clave territorial. Y esa designación iba a ser, acá sí, entre los propios pares, y su mandato iba a durar 4 años, con la posibilidad de ser reelectos por única vez. Esto es el antiguo, no pretendo, a ver, yo les cuento, por ahí lo más importante es lo que viene ahora. La ley 26.080, que reformó la composición del Consejo de la Magistratura, también reformó la conformación del jurado de enjuiciamiento. Bajó el número de integrantes de 9 a 7, y quedó integrado
por 2 jueces de Cámara, borraron al ministro de la Corte. No quiero pensar que no quiero pensar que hay un mensaje implícito de que a alguien le estoy licuando la cabeza, ¿no? Una licuadora. Está bien. Pasa que Está sos un usando el taladro, me parece. un Está buen poniendo presidente. cuadros. Claro. Está comiendo algo. No pasa nada. Bueno, les dije. Le serrucharon el piso al juez. ¿Cómo? Le serrucharon el piso al juez. Sí, qué sé yo. Lo aniquilaron ahí, lo molieron. ¿Sí? A ver, vuelvo. Bajó el número de 9 a 7. Y bajó la integración. Los jueces mantenieron los 2 jueces de Cámara Federal. Al que sacaron fue al ministro de la Corte. Acá, y esta es la gran crítica que se le vuelve a hacer, el número de integrantes provenientes de los órganos políticos producto de la elección popular, en vez de bajar el número, le subieron de 3 a 4. Esto fue muy criticado, ya que, sobre todo, el Congreso de la Nación, Cámara de Senadores, tiene una participación en la decisión de los cuadros judiciales, en tanto y en cuanto participan en ese proceso de designación prestando o no el acuerdo. Y de estos 4 legisladores quedaron 2 senadores y 2 diputados, uno por la mayoría, por la primera mayoría, y otro por la primera minoría de cada una de las cámaras. ¿Sí? Y acá sí, deben ser elegidos por los miembros de cada cámara, ya, claramente en representación, y los que perdieron acá fuertemente fueron los abogados, ya que quedó únicamente un solo abogado de matrícula federal. ¿Sí? En cuanto a los jueces y a los abogados, la forma de elección acá sí será por sorteo. ¿Sí? Entre todos los que tengan los requisitos exigidos para ese cargo. Los legisladores se eligen entre los legisladores. Lo que sí se ve a la posibilidad, ya que antes había la posibilidad de reelección, ¿sí? Por un término, acá no pueden ser reelegidos. O sea, una vez que ocupan esos cargos, salen de la lista de los posibles funcionarios que pueden ocupar ese lugar, ¿no? Cuando se elige un titular para el cargo al mismo tiempo que un suplente, por las dudas. ¿Sí? Estos sorteos, en cuanto a los jueces, a los abogados, se va a hacer semestralmente, 2 veces por año. Creo que en el mes de enero y en el mes de julio. O en julio y en diciembre. Acá tengo una pequeña laguna, pero no hace la cuestión, 2 veces. ¿Sí? No podrán ser removidos. Y disminuye el periodo de 4 años a 6 meses. Y acá viene otro dato novedoso con esta reforma del 2006. La constitución de los jurados de enjuiciamiento no será permanente. ¿Qué quiero decir con no será permanente? No estarán reunidos en funciones de jurado de enjuiciamiento permanente, sino que son designados, ¿sí? Y después, para el caso en que haya una acusación formal,
se constituirá ese tribunal que ya previamente fue designado por sorteo. Como les dije, duran 6 meses, hay 2 sorteos, en un sorteo se van a decir quiénes estarán constituyendo el jurado de enjuiciamiento del 1 de enero al 30 de julio, y en el otro sorteo estarán designando quiénes constituirán el jurado de enjuiciamiento del 1 de julio al 31 de diciembre. Pero, si no hay labor para hacer, porque eso es la labor que tienen que hacer, es enjuiciar, o mejor dicho, destituir o no a un magistrado de acuerdo a la formalización de una acusación del Consejo de la Magistratura. Si no existe esta acusación, no tiene sentido de estar en ese cargo. Pueden seguir con sus labores. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el caso del Consejo de la Magistratura se remite una acusación, ahí se constituirá el jurado de enjuiciamiento y lo bueno de esto que esos 6 meses para el cual fueron previamente designados se pueden prorrogar hasta el tiempo de la finalización de ese jure de enjuiciamiento, ¿sí? Si el Consejo de la Magistratura le elevó un pedido de destitución. Se los paso en limpio esto. Supongamos que tenemos de turno, por llamarlo de alguna manera, un jurado de enjuiciamiento. No está prestando labores. Y el día 31 de mayo, a un mes de su finalización de designación, a pedido del Consejo de la Magistratura, le llega un pedido de destitución. Pedido de destitución que seguramente no se va a sustanciar en 30 días nada más, porque no le dan los plazos. Entonces, comenzarán con ese jurado de enjuiciamiento y continuará el mismo jurado hasta terminar esa labor. Más allá que se exceda en el plazo para el cual fueron nombrados. 6 meses. Y que fenecía el 30 de julio. Entonces, puede darse el caso que en algún momento estén funcionando 2 jurados de enjuiciamiento o esté funcionando un jurado de enjuiciamiento bajo la vigencia de designación de otro jurado de enjuiciamiento. ¿Sí? O sea, juicio o jurado de enjuiciamiento, jure de enjuiciamiento que comience un jurado, ese jurado debe terminarlo. Más allá que haya una excedencia temporal en su designación. ¿Sí? Y también puede ser que, así como le mandaron un jurado de enjuiciamiento a uno el 30 de mayo, 31 de mayo, como dije, que el 5 de julio eleven otro pedido. Pero ese ya lo atenderá este segundo jurado de enjuiciamiento que actuará en paralelo con el primero. ¿Se comprende o hice mucho lío de palabras? Bueno, supongo que se entendió. Nadie dice nada. Ya a esta hora no quieren que aclare. No, se entiende bárbaro, profe. El otro se hace cargo, el nuevo jurado se hace cargo del que entró a partir de junio, sería. De julio. A julio. Sí, perfecto, muy bien, es eso. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Les robo 10 minutitos más, tal vez 5, ¿sí? Para comentarle un poquito cómo es todo este procedimiento. ¿Sí? Como yo les dije hace un rato, si bien no es una función judicial, no es un juicio propiamente dicho, no es una actividad jurisdiccional, el juez que va a ser sometido a este proceso va a gozar de todas las garantías del debido proceso. ¿Sí? Y de defensa en juicio. Con lo cual, por lo menos, en esta sustanciación del jure de enjuiciamiento, tiene que encontrarse bien claro y bien marcado
las 4 etapas imprescindibles de cualquier proceso judicial, como son acusación, defensa, prueba y decisión o resolución, sentencia. ¿Sí? Porque esto hace al debido proceso. Ahora bien, ¿cómo inicia esto? A pedido, alguien puede formular una denuncia. Denuncia que se entera por alguna de las causales o que entiende que cumple o que se da alguna de las causales previstas en el 53, sea un particular o un funcionario, puede hacer la denuncia, ¿sí? En el Consejo de la Magistratura, puede hacer la denuncia en el Colegio de Abogados, puede hacer la denuncia en la Cámara del Fuero al que pertenezca el juez. ¿Sí? Si se hace en la Cámara del Fuero o en el Consejo o en el Colegio de Abogados, esto lo remiten al Consejo de la Magistratura. Si se hace en el Consejo de la Magistratura, ya toma intervención el Consejo. ¿Sí? Ahora bien, ¿el Consejo a dónde lo manda? A la comisión, ¿sí?, disciplinaria y de acusación, quien llevará toda la actividad previa en cuanto a ver si se cumplen los requisitos de mínima para la procedencia de ese jury de enjuiciamiento, puede recolectar probanzas, ¿sí?, podrá llamar a la gente a prestar algún tipo de declaración, e inclusive puede ser que llame al juez acusado a dar explicaciones. Todo esto es el proceso previo, que se entienda, todavía no comenzó el jury. Esto va a ser dentro del ámbito del Consejo de la Magistratura, y dentro del Consejo de la Magistratura, dentro del ámbito y de las atribuciones de la Comisión Disciplinaria y de Acusación. Sería como recabar pruebas. Exactamente, sería la etapa previa para verlo de alguna manera, ¿no? A ver si hay elementos suficientes y no es una acusación buscando algún otro fin oculto. O puede que no guarde otro fin oculto, pero que no se den los extremos o que no tenga, digamos, estas anomalías, la relevancia tanto como para destituir al magistrado, y por ahí lo termina canalizando por alguna otra medida disciplinaria, como puede ser un apercibimiento, una suspensión, una multa, ¿sí? Entonces, por eso entra tranquilamente. Ahora, lo máximo que puede hacer, en este caso, si reúne los elementos, eleva su dictamen, ¿a dónde? Al plenario del Consejo. Y es el Consejo, en su plenario, quien decide formalizar o no esa acusación y llevarlo a un jurado de enjuiciamiento, al magistrado. Bien, ¿estamos bien hasta ahí? En este caso, en el mismo momento que, a ver, si le aplica otra sanción, ya está, es la sanción y se acabó. No hablemos más de jurado de enjuiciamiento. Está claro, está dentro de la función disciplinaria. Ahora bien, si encuentra que hay elementos suficientes como para pedir la destitución, esto lo va a elevar al mismo tiempo al jurado de enjuiciamiento conjuntamente con esa formalización y notificación de la formación de este jurado de enjuiciamiento al juez en su despacho. Lo tendrá que notificar en su despacho, ¿sí?, en donde tendrá por válida esa notificación.
A partir de ese acto solemne formal, se puede decir que está dispuesta la apertura del jury de enjuiciamiento. Y a partir de ahí vamos a contar los 180 días que nos mencionaba el párrafo tercero de este artículo, de 115. ¿Sí? A partir de ese momento. ¿Sí? Cuando se formaliza esa acusación y se la hace llegar tanto al jurado como al juez, se va a decir que se le da traslado de esa acusación al juez por 10 días. ¿Qué es traslado? Es que notifico con todos los elementos que hay en tu contra para que dentro de los 10 días hábiles vos puedas ejercer tu derecho de defensa. Contestar. Rebatir los argumentos apoyándote en el ofrecimiento de pruebas y aportando aquellas que son autosuficientes en esa contestación de la acusación, en esa contestación de traslado. ¿Estamos? Una vez que hay acusación y defensa, en términos procedimentales, ¿sí?, está sustanciada la causa. Las dos partes ya están en juego. ¿Sí? Han puesto todo lo que tenían que poner ante este órgano para que este órgano empiece a tomar mayor intervención. En ese momento, una vez que se conteste el traslado, el jurado de enjuiciamiento, ¿sí?, tendrá que abrir la causa a prueba durante 30 días. ¿Qué es esto de abrir la causa a prueba? Cuando uno, digamos, términos jurídicos, inicia una acción, una demanda, aporta y ofrece prueba. Prueba que no se produce en ese primer escrito, porque tal vez es un pedido de informe a un organismo, una declaración testimonial, que traigan un expediente para que forme parte, ¿sí? O sea, esto se va a tener que llevar adelante todo y le van a dar un plazo de 30 días. ¿Sí? Este plazo de 30 días puede ser prorrogable a petición de parte y con expresa y fundadas causales. ¿Por qué pido? Por 15 días más. O sea, no solamente pido esta prórroga, sino tengo que fundamentar el por qué. Y se puede prorrogar por un plazo de hasta 15 días. ¿Vamos bien? Una vez que esa prueba es sustanciada y producida, va a tener que hacerlo en un debate oral y público. Lo de oral es de la oralidad, no tiene que ser más allá que, digamos, la acusación y la defensa va a ser por escrito. Al momento que yo tenga que defender esas pruebas, tiene que ser en una audiencia pública, con los alcances que le dimos también a las sesiones públicas, ¿no? No que puede entrar cualquiera, sino tiene que darse a publicidad y que no va a ser en el oscurantismo o en la privacidad. ¿Sí? Y los argumentos se tendrán que dar de manera oral. No puedo valerme de algún escrito ni nada por el estilo. ¿Sí? Una vez que se produce esta prueba, las partes deben producir de manera oral, ¿bien?, sus informes finales. Estos informes finales, llevándolo al plano jurisdiccional, vendría a ser una especie de alegato. ¿Qué es esto de alegato? Es como la última palabra, cerrar lo que vos sostuviste, fundándote en la prueba que produciste e intentando hacer valer tu petición. ¿Sí? En el caso de los magistrados, por supuesto,
él dirá, entiendo que no se dan las causales de remoción porque de acuerdo a la prueba que produje, yo no incurrí en ninguna de las causales previstas en el artículo 53 y por eso se me tiene que restituir en mi cargo. Obviamente que esto que yo lo sinteticé, ahí tienen que meter toda la argumentación y toda la prueba, ¿no? Si no, ya sería un cliché esto prácticamente. ¿Sí? A ver, yo sostengo que soy inocente porque de aquello que se me está acusando no es así, porque conforme surge de las actuaciones del expediente que he traído como prueba informativa o instrumental, surge claramente que no es así, y del testimonio de fulanito de tal, quien tiene conocimiento de la causa, puede dar veracidad de lo que yo digo es cierto. No sé, depende de lo que pase dentro de la producción de esa prueba, reforzando los argumentos de cada una de las partes. ¿Vamos bien? Y por último, bueno, acá el jurado, a vez de producción de los informes finales, ¿sí? Se llama, digamos, entra en un cuarto intermedio a deliberar y pone una fecha para el cual deberá emitir su resolución, la cual será leída, o sea, la van a tener escrita, pero será leída en una audiencia pública. Por supuesto que esta solución debe ser debidamente fundada, ¿no? Sobre las cuestiones alegadas por las partes y sobre la prueba producida. ¿Estamos bien? Y ese es el fin del jurado de enjuiciamiento, que puede tener dos finales, uno triste y uno feliz. Depende de qué lado nos posicionemos, por supuesto, ¿no? Tanto para uno como para otro. Ahora bien, el último interrogante que les voy a dejar a ustedes. ¿Qué pasa si pasaron los 180 días? Primero, el juez fue llevado a un jury de enjuiciamiento y además se lo suspendió de su cargo mientras se sustancia este proceso, ¿no? Llega el 181, no se expide el jurado, tiene que ser restituido, pero pesa sobre él esa suspensión dispuesta por el Consejo de la Magistratura. Misma situación que puede ser que dicte su resolución el jurado de enjuiciamiento, ¿sí? Solución que, digamos, es contraria a la destitución, por ende debe volver al cargo, pero pesa sobre él esa suspensión en el cargo. El jurado de enjuiciamiento ¿puede levantarle esa suspensión o no? Yo creo que no. Bien. Alguien que sos. ¿Por qué no, Gabriel? Ya tomó esa determinación. En todo caso, luego se revoca. No, a ver. La respuesta es buena, el fundamento no. Profe, Ya. si ellos pueden dar suspensión y no una sentencia, ¿no pueden levantar la suspensión? ¿Quién? La suspensión no la tendría que dar el Consejo de la Magistratura y la tendría que levantar ella. Exacto. A ver, la única atribución que tiene el jurado es destituir o no. Entonces, cuando llega ese jury de enjuiciamiento, si llega con una suspensión, además, esa suspensión fue dispuesta por el Consejo de la Magistratura a pedido de la Comisión Disciplinaria y de Acusación. Entonces, más allá que pase el tiempo y se decrete la caducidad de la acción o que no haya motivos suficientes para la destitución y tenga que volver a su puesto,
pesa sobre el Consejo de la Magistratura, en coherencia con la Constitución, si pasaron los plazos, o en coherencia con la resolución del jurado de enjuiciamiento, levantar la suspensión. Pero no la puede levantar en el mismo fallo del jurado de enjuiciamiento. ¿Está claro? Bien. Sí, profe. Ahora lo que voy a plantear, yo ya sé cuál es la respuesta, mucho más siendo casi las 11 menos 20 de la noche. ¿Preguntas? ¿Consultas? Y acá el silencio del presidente cuando no le gusta la terna vinculante, ¿no? Se cae la terna. Se cae. Se cae la clase en este caso, Se ¿no? cae la terna, se cayó la terna. Y acá se cayó la clase ante el silencio, ¿no? Bueno, gente, si no tienen nada que preguntar, nada que comentar, ninguna inquietud y observación para hacer, por mí estamos listos hoy. Las dudas fueron surgiendo y se fueron aclarando. No, creo que quedó todo bastante claro. Las dudas que fueron surgiendo se aclararon. No. Esa es la idea, después arreglamos Gabriel nosotros. Profe, a mí lo que me había quedado picando es que cuando usted dijo que de repente la acusación no era ni legal ni razonable, sino que simplemente se podía darle una sanción y con eso ya se podía resolver la cuestión. Cuando usted hizo la pregunta de si ellos podían también levantar la suspensión o la sanción, dijo que no lo podían hacer. O sea, si no viene de ellos, la suspensión no pueden hacerlo. Sí. Eso sería la respuesta. O sea, si no había una suspensión previa, sí pueden tomar la decisión de suspender, si la situación no es tan grave como se planteaba. ¿Se entiende lo que digo? A ver, medio confuso. A ver, ¿podés reformularlo por ahí? Claro, porque usted había dicho que por ahí de repente la situación no era para un juicio, ¿no? De remoción, sino que simplemente con una sanción se solucionaba. Bien, a ver si te entendí para por lo menos contestar esta primera parte de tu pregunta compuesta. ¿Sí? Nosotros dijimos hay una denuncia o una acusación contra un magistrado. Esto es donde se sustancia en el Consejo de la Magistratura a priori, ¿no? En donde la comisión del Consejo, que es la comisión disciplinaria de acusación, va a labrar un dictamen en base a ver qué medida hay que adoptar. Entre esas medidas, digamos, disciplinarias, existe un apercibimiento o llamado de atención, ¿sí? Puede existir una suspensión, puede existir una multa y hasta una quita de un porcentual que va hasta el 30% de sus haberes, ¿sí? O de máxima, puede pedir un jurado de enjuiciamiento cuyo objeto es la destitución, pero eso ya escapa a la órbita del Consejo de la Magistratura, ¿sí? Este pedido de destitución puede ir acompañado también, ¿sí?, con una suspensión del magistrado mientras se sustancia ese proceso. Todo esto que hace la comisión disciplinaria lo va a elevar al plenario del Consejo de la Magistratura, que va a decir, bueno, está bien, incurrió en alguna causal, pero no es tan grave como para destituirlo, ¿sí? Entonces, por ahí le hacen un apercibimiento, llamado a atención, imponen una multa, lo suspenden por 30 días y quedó ahí. Pasan los 30 días, si fue suspendido, a ver, si fue apercibido no hay suspensión. Si tiene la multa no hay suspensión. Si hay suspensión, sí hay suspensión. Suspensión que va a durar por un plazo en ese caso. Cumplido el plazo, se levanta automáticamente la suspensión. ¿Sí? Ahora, pues, llevado al extremo máximo de que lo quieren destituir, ¿sí?, se va a someter a un proceso, porque se juntan y es donde empieza el proceso destituyente, ¿sí?, en cuanto y que empiezan a contar los plazos,
pero esto puede ir acompañado de una suspensión mientras se sustancia ese proceso. Ahora, ese proceso puede durar 45 días, 60 días, 80 días o hasta 180 días. Entonces, en este caso, esa suspensión que va a padecer el magistrado no va a tener tiempos, o sea, no va a estar delimitado por qué tiempo va a estar suspendido, sino que esa suspensión va a estar supeditada a todo el periodo que dure este jurado de enjuiciamiento. ¿Estamos? Pero ahí se entró a jugar el jurado de enjuiciamiento. Mientras estaba en la órbita del Consejo de la Magistratura y únicamente lo suspende y le pone una multa también, esa suspensión va a disponer de un tiempo de suspensión, con lo cual se levanta automáticamente. El problema es cuando no tiene tiempo y se va al jurado de enjuiciamiento, pero el jurado de enjuiciamiento, la única función que tiene es destituir o no al magistrado. No de levantar esa sanción disciplinaria, ¿sí?, anexa, accesoria, que es la suspensión. Entonces, en este caso, aquel que debe levantarlo es el Consejo de la Magistratura. ¿Sí? Sí, ahora sí, ya me quedó más claro. Bien. Gracias, profe. Bueno, no de nada. ¿Algún otro comentario? Bueno, gente, los dejo ir, ¿sí? Vayan a comer, a dormir, las dos cosas juntas, a estudiar. La lectura de la 26.080 y del Fallo Rizzo, déjenla para mañana descansados, ¿sí? Así que bueno. Muchas gracias por la colaboración y el respeto, como siempre. Que tengan una buena semana y cualquier consulta que tengan o duda que puedan ir surgiendo, como siempre vamos a abrir el lunes un espacio para evacuarlas. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Nos vemos, profe. Chao, doctor, gracias por la Chao, clase. profe. Ya. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, profe. Ya pronto. Chao, profe.